Y ahora en Levítico capítulo 16, versículo 3, vemos que dice, Aarón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Un becerro para el pecado del pueblo y para el pecado suyo. Un holocausto, un sacrificio, un reemplazo para su pecado. El carnero para holocausto. El sumo sacerdote y el pueblo entendía, reconocía la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Y reconocían ellos que no podían acercarse a Dios sin presentar algo al Señor. Algo que demostraba su necesidad de Dios y la necesidad del pueblo de la presencia de Dios también en sus vidas. ¿Cuál es la aplicación quizás para este versículo para nosotros? Cuando yo estoy necesitado, ¿qué hago? Doy a Dios. No porque Dios lo necesite, sino porque yo lo necesito. Mateo capítulo 6 lo dice así, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque cuando yo estoy necesitado en cualquier área de mi vida y doy a Dios, estoy reconociendo que mi vida depende del Señor. Mi vida depende del Señor. Eso también lo vemos perfectamente en la vida de Cristo. Cristo siempre dando aún cuando no tenía. Y no hablo solamente de plata, hablo también de otras cosas quizás más importantes. Cuando estás cabizbajo, cuando estás desanimado, ¿qué es lo que debes hacer? Encerrarte en tu cuarto, meterte en la cama, la sábana encima y no salir. No. Cuando tú estás desanimado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Animar a otros. Proverbios dice que el que necesita ser saciado, cuando refresca a otros, termina saciado. Cuando tú estás mal, cuando estás desanimado, ¿qué es lo que debes hacer? Alabar al Señor. Y por supuesto, en la parte financiera, cuando tú no tienes, y ahora no estoy enseñando que si tú le das a Dios 10 soles, que Dios te va a dar 100. No. Pero tampoco no queremos ir al otro extremo. Cuando tú necesitas, tú le das al Señor, y Dios no es deudor de nadie. ¿Cuántas veces lo he visto en mi vida? Es mi testimonio. No es algo solamente teológico, sino es algo real. Pero Brian, no tengo. Bueno, pues dar lo que tienes entonces, ¿no? Me gusta porque Cristo también es un buen ejemplo para nosotros, porque vamos a ver algo muy importante. El sumo sacerdote, cuando ministraba todos los días delante del pueblo en el tabernáculo, se vestía con una ropa, con un vestimento que era increíble. Tenía piedras preciosas. Tenía una mitra lujosa. ¿Por qué? Porque tenía que mostrar al pueblo que Dios es un Dios glorioso, que Dios es un Dios hermoso. Pero el día que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, o sea, a la misma presencia de Dios, el sumo sacerdote se quitaba toda esa ropa lujosa y se vestía con algo muy simple. Lino fino y blanco. Nada más. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero está ahí en capítulo 16, por si acaso. Es lo que vemos en Cristo. Cuando Cristo estaba en la presencia de su Padre, ¡wow! Vemos en Apocalipsis cómo está Cristo ahorita. Es impresionante. Pero cuando vino Cristo al mundo, se vestía como una persona común y corriente. Tanto así que cuando van a buscarle para traicionarle, Judas tiene que decirles a los demás, cuando preguntan, ¿cómo vamos a saber quién es él? Y él les dice, él es el mejor vestido. No, dice, con un beso le voy a traicionar. El ejemplo de Cristo. Cristo en la noche que está al punto de entregar su vida,
Los demás apóstoles no quieren lavar los pies de los apóstoles, de los demás. ¿Y qué hace Cristo? Se quita la túnica, se pone su toalla y lava los pies de los demás. Él estaba mostrándonos cómo es la vida cristiana. Humildad, la disposición de servir. Y ahora, el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, se vestía de manera muy simple, que en cierto sentido es muy diferente que lo que nos han enseñado a veces en las iglesias. Yo crecí en una iglesia donde me decían, ok, Brian, has pasado toda la semana, verano, sin zapatos, y ahora vas a la casa de Dios. Por eso, ponte tu corbata. Y yo, siendo niño, incómodo, como detestaba los días domingos. Creo que por eso, hasta el día de hoy, creo que la corbata es del diablo. ¿No? Pero a mí me enseñaron, cuando vas a la iglesia, vas a la presencia de Dios. Por eso tienes que vestirte bien. Pero imagínense, el sumo sacerdote, cuando entra al lugar santísimo, se quita lo lujoso y se pone ropa común y corriente. ¿Y cuál es la idea? Que tú no vas a impresionar a Dios ni con tus obras, ni con tu ropa, ni con nada así. Lo que Dios busca así es algo blanco, o sea, algo puro. Y lino fino. ¿El lino por qué? Porque el lino es algo fresco. No te hace sudar. Hay una lección en eso para nosotros también, ¿no? En el momento que tú estás ministrando y tú ves el ministerio, tú ves servir al Señor como algo frustrante, algo que te hace sudar, algo está mal. En cambio, debe ser algo que te refresca, que claro que es chamba, pero es algo que te da gozo en la vida. Así entraba el sacerdote a la presencia de Dios. Por eso dice, versículo 4, para esto se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino, se ajustará el cinto de lino, o sea, vas a estar listo para trabajar, ¿no? Tu cinto de lino, y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. ¿Sí? La cabeza cubierta con ¿qué? Lino. Tu actitud, la pureza. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. El agua es la palabra de Dios, por supuesto que sí. Pero todo sin sudar. ¿Ya? Y ahora, la idea es que el sacerdote tiene que entrar a la presencia de Dios sin preocuparse, sin estrés. Pero imagínense, en la carne eso sería imposible. Sus dos hijos de Aarón acaban de morirse. Y ahora le dice, ok, vas a entrar en mi presencia, que es un lugar sí peligroso. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso, no? El sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, entraba con una soga y ¿con qué más? Unas campanitas, ¿no? Y todo el tiempo que estaba caminando, escuchaban los demás, ting, 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 ting. Y en el momento que no escuchaban ting, 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 la gente se preocupaba. Se ha muerto el sacerdote. Porque ha entrado a la presencia de Dios sin prepararse. Algo está mal. Felizmente no vemos en la historia de Israel ningún sacerdote que al entrar se murió. Me gusta mucho porque Dios te dice, sin estrés, porque vas a confiar en mí. Vas a orar, vas a presentar ese holocausto que es el becerro. También vas a bañarte, vas a estar listo con la palabra de Dios. Versículos 5 y 6. De la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará 2 machos cabríos para la ofrenda de expiación, un carnero para el holocausto, y hará a traer entonces el becerro para su propia expiación y le ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Luego tomará los 2 machos cabríos y los ofrecerá al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una de ellas por el Señor y la otra por Azazel. Azazel, por si acaso, quiere decir literalmente cabrío o chivo expiatorio. O sea,
¿Cuál es la idea? Formamos un grupo, estamos trabajando en un grupo, alguien comete un error, van a echar la culpa a todo el grupo, ¿y qué hacemos? Buscamos a un culpable. Él es. Eso le diré aquí, ¿no? Presenta primero un becerro que habla del pecado del pueblo, que tiene que ser perdonado, un holocausto, que en nuestro caso es Jesucristo, pero también 2 machos cabríos. Uno que es para el Señor y otro es para Azazel. Versículo 9. Entonces ordenará traer el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación. Expiación es una palabra que quiere decir que cuando Dios recibe la ofrenda, el pueblo queda completamente limpio, como si nunca hubiese pecado. Qué lindo es eso, ¿no? Dice, mientras que el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para su propia reconciliación sobre él. Y luego lo soltará en el desierto para que se vaya con Azazel. Luego Aarón hará traer el becerro para su expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación, etc. ¿Cuál es la idea? Para dar un resumen. Entra el sumo sacerdote a ese lugar santo con 3 animalitos, el becerro y 2 cabríos. Echan suertes y uno se va a morir. Y cuando el sacerdote está haciendo esos holocaustos, ofreciendo esos sacrificios, el cabrío que se queda con vida, ¿qué es lo que el sacerdote va a hacer? Va a tomar tiempo poniendo su mano sobre el animalito, sobre su cabeza, y va a proclamar todos los pecados del pueblo durante todo el año. Dicen los que estudian estas cosas que a veces el sumo sacerdote se quedaba ahí 3 horas confesando todos los pecados del pueblo. Y después, cuando seguimos leyendo, vamos a ver que él enviaba con otro sacerdote a ese animal al campo, al desierto, unos 15 kilómetros de distancia. Al inicio, la idea era que Dios mandó que ese animal nunca jamás volvería al pueblo. Se perdería. Pero pasando los años, los judíos se preocupaban y dicen, ¿y si vuelve? Ese animal representa nuestro pecado. Si el pueblo ve que el pecado está regresando, ¡uy! Y por eso tomaron la decisión, encontraron un lugar donde había un abismo, y el sacerdote al llegar al abismo le decía, animalito, qué lindo ha sido conocerte. Gracias por acompañarme aquí. Y lo empujaba. Y el animal se caía y se moría. Para no tener que ver el pecado del pueblo ingresar otra vez. ¿Cuál sería aquí? Hay unas cosas que son muy importantes para nosotros. Primero, ¿se acuerda que el Evangelio comprende 3 cosas? Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cómo sería si solo terminaría crucificado Cristo y resucitado? Hay una imagen ahí que es importante para nosotros. Ver a Cristo en la cruz significa ver nuestros pecados constantemente. Pero cuando Cristo es sepultado, vemos que Cristo está llevando nuestro pecado a un lugar oculto, un lugar donde todo está escondido para nosotros. Qué lindo ver qué es lo que Dios hace con nosotros. Cristo no solamente lleva nuestros pecados, sino los hace desaparecer. Salmo 103, versículos 10 al 12 dicen, no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Jeremías 31, versículo 34. El profeta dice, nadie volverá a enseñar a su prójimo, ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y esa es la parte más importante para nosotros hoy día. Dice, y yo
perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Cuenta la historia de un sacerdote que realmente no había conocido mucho a Dios, estaba recién conociendo a Dios. Pero había una señora en la iglesia que conocía a Dios muy bien, amaba mucho a Cristo y oraba y Dios le contaba cosas. Tenía esa comunión con Dios. Y el sacerdote, el cura, duraba, hasta se burlaba de ella. Y un día le dice, señora, usted dice que Dios siempre le habla. Sí, Dios me habla, Dios me muestra cosas. Ok, si es así, ora con Dios y pregúntale, ¿qué es lo que yo hice cuando yo tenía 15 años de edad? Porque a los 15 años de edad yo hice algo realmente vergonzoso, algo muy feo. Si tú escuchas la voz de Dios, Dios es capaz de decirte lo que yo he hecho. Pasando como 2 días, vuelve la señora, el cura le pregunta, a ver, ¿has orado? ¿Dios te dijo algo? Sí. A ver, ¿qué te dijo Dios? Bueno, le pregunté a Dios, ¿qué es lo que tú hiciste cuando tú tenías 15 años de edad? Y Dios me dice que tengo que decirte que Él no se acuerda. Y es así. Cuando Dios nos perdona, nosotros a veces recordamos lo que hemos hecho. Y nos sentimos condenados. Nos sentimos culpables todavía, aunque acá entendemos que Dios nos ha perdonado. Cuán importante ver que Cristo no solamente fue crucificado, sino sepultado, que llevó nuestros pecados a un lugar donde nadie los ve. Dios nos perdona y su perdón es completo. Déjame decirlo así, Dios se muere por perdonarte. Su deseo de Dios es perdonarte. Es más, Dios se murió por perdonarte. Con los adolescentes, los jóvenes, el día viernes, estudiamos un pasaje de Apocalipsis capítulo 7 que me encanta. Este pasaje habla de la actitud de la gente estando ya en el cielo y por supuesto nos habla de la actitud de Dios. Dice algo lindísimo. Apocalipsis capítulo 7, comenzando con el versículo 9. Déjame decirlo así primero. El cielo es un lugar donde no hay enfermedad. El cielo es un lugar donde hay calles de oro. El cielo es un lugar de esplendor, de riquezas, de muchas cosas maravillosas. Y el pueblo, la gente estando en el cielo, cuando comienza a alabar al Señor, la gente dice, calles de oro, calles de oro. ¿Has visto la casona de Pedro? ¡Wow! ¡Qué tal casona! ¿Has visto que aquí no hay enfermedad? ¿Has visto que todos los hombres son guapos, como Brian? No, así no habla la gente. Estando en el cielo, un motivo por lo cual la gente está alabando al Señor, lo encontramos aquí, cuando dice, después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, las tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero que es Cristo y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban, ¡calles de oro! No, gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. ¡Wow! Hasta en el cielo vamos a glorificar a Dios por la salvación que nos ha dado. Señor, todavía no puedo creerlo. Estoy aquí por tu gracia. Y después vamos a encontrarnos con Giuseppe. Dice, Giuseppe, llegaste. Esa es pura gracia. ¿No? Qué lindo va a ser. Y sorprendernos cuando vemos a la gente que está ahí. Compartir con los adolescentes.
Hace 2 años, qué maravilla es estar en Facebook. Un hombre, un chico en ese tiempo de mi colegio, era el más movido, terrible era, el más terrible del colegio. Y hace 2 años me busca en Facebook, me dice, Brian, soy cristiano. ¡Wow! Tommy es cristiano. Si Tommy es cristiano, Dios es capaz de salvar a cualquiera. Dios se muere por perdonarte. No importa lo que tú has hecho. No importa cómo eres todavía. No importa cuáles son tus luchas. Porque el sacerdote pone su mano sobre ese cabrío, proclama todos los pecados del pueblo y después lo envían lejos para que nunca jamás vuelva. Y ese animalito representa el pecado del pueblo. Qué lindo, ¿no? Y ahora, otra cosa que también es importante. Estoy casi listo a terminar, no se preocupen. Pero Brian, dame un pasaje, algo que realmente me asegura de que Dios quiere obrar en mi vida, que me quiere perdonar. Un versículo cortito que a mí me anima un montón. Romanos capítulo 10, el versículo 13. Dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa palabra todo en el griego significa todo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú eres capaz de decirle, Señor, yo creo en ti. Invocar quiere decir ¿qué? Llamar, clamar. Señor, wow, ya le dije, Señor. Oh. En el momento que tú con un corazón sincero le dices, Señor, a Jesucristo, ya eres salvo. Y Dios recién empieza su obra en ti. Y ahora es curioso porque cuando el sacerdote hace eso, el pueblo ya había sido perdonado, pero el sacerdote igual comienza y proclama, confiesa los pecados del pueblo, aunque ya había entrado al lugar santísimo. Si todo el pueblo ya había sido perdonado, ¿por qué confesar los pecados? ¿No has dicho que Dios no se acuerda? Bueno, hay una lección importante para nosotros aquí también. ¿Cuál es la lección? Primero, la Biblia dice en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El cristiano ya ha sido perdonado? Algunos están dudando. ¿El cristiano ha sido perdonado? ¿Dios nos perdona los pecados del pasado, del presente y del futuro? Claro que sí. ¿Por qué confesar entonces? Porque Dios realmente nos conoce. ¿En qué sentido? Tú sabes que cuando tú pecas, algo pasa en ti. Ya no estás con ganas de acercarte al Señor. Más que tú te quieres alejar del Señor. No por la actitud de Dios, sino por tu actitud. Y qué lindo cuando entre nosotros, por ejemplo, tenemos un problema a veces, ¿no? De ofendo a una persona. Sé que le he ofendido. La tendencia es, ok, me voy, me escondo, me escapo, unas semanas, quizás hasta unos meses, dependiendo de lo que he hecho. Y después de unos meses aparezco de nuevo ahí. Hola hermano, ¿cómo estás? Hace tiempo que no conversamos, ¿no? ¿Cómo has estado? Ay, qué lindo estar juntos otra vez, ¿no? Y nunca le confieso lo que yo he hecho. ¿Cuál es el problema con eso?
Aunque aparentemente todo está muy bien, yo sé dentro de mi persona que yo he hecho algo. Mejor es cuando me acerco a la persona, le digo, Coco, ¿sabes qué? Sé que te ofendí. ¿Me perdonas? Y qué lindo escuchar esas dos palabras, ¿no? Te perdono. Ahí todo queda claro. Cuán importante es acercarnos a Dios y no decir en términos generales, sí, soy pecador, Señor, perdóname. Eso no vale mucho, sino acercarme y decirle al Señor, Señor, en esto yo he pecado. En el otro también. Hace 2 días me da vergüenza, pero perdóname, Señor. Y esto también he pensado. Y tú lo sabes, Señor. Pero cuando yo confieso esas cosas, una por una, un pecado después del otro, y a veces toma unas horas, cosas específicas. ¿Qué es lo que pasa en mí? Una limpieza. Dios me perdona. Eso es número 1, para mantenerme bien con el Señor. Pero ¿qué más? Otra cosa que también es importante. Cuando yo confieso mis pecados, estoy admitiendo que Dios es santo, que no soy Dios. Que es tan importante. Porque cuando confieso mi pecado, cuando lo hago bíblicamente, estoy diciendo, Señor, lo que tú opinas de ese pecado es correcto. ¿En qué sentido? Hoy en día nos pasa a veces, ¿no? Vivimos en un mundo tan cochino donde el pecado es tan común y corriente de todos los días que nos acostumbramos al pecado y pensamos, es normal. Pero cuando lo confieso estoy diciendo, Señor, este pecado, esta cosa que yo he hecho, es algo que para ti es tan feo y para mí también es tan serio que ese pecado Cristo te mandó a ti a la cruz. Por ejemplo, cuando yo confieso mi pecado, estoy mostrando que mi corazón está suave. Pero cuando no confieso mi pecado, estoy mostrando que mi corazón está duro. Así estoy perdiendo el amor con el Señor. Y cuando confieso un pecado al Señor, entro en esa comunión con el Señor comienza a mostrarme otras cosas. Oye, eso no me gusta, Brian. Sí, pero es importante. Porque Dios comienza a moldearme, cambiarme. ¿No? Me muestra cosas que ni me di cuenta. Por ejemplo, en las iglesias, hay personas que a veces dicen algo así. El pastor preocupado por el chisme. Y la persona le dice, pero pastor, el chisme es inevitable, siempre va a haber. Es normal. Somos seres humanos. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que el chismoso debe ser expulsado de la iglesia. Y ahora, esta semana, hemos tenido un problema con un chismoso aquí en la iglesia. ¿Quieren saber quién es? No han caído en la trampa. Imagínense. Eso también es tan importante para nosotros, la murmuración. Murmuramos, ¿no? Y después decimos, sí, soy un cristiano lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan que lo hemos leído, lo pasé por un momento? Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una de las cosas que él hacía es que se acercaba al arca de pacto. ¿Y qué hacía ahí? Sabemos que ese arca de pacto tenía 3 cosas adentro, ¿se acuerdan, no? Los mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Los mandamientos de Dios nadie cumple. Dice no mentir, todos mentimos.
El maná, ese pan, por decir, que caía del cielo todos los días y proveía para el pueblo de Dios más de 2 millones de personas en el desierto y todos los días comiendo. Los primeros días, maná quiere decir en hebreo, ¿qué es esto? Los primeros días, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Después de un tiempo, ¿qué es esto? Otra vez, hemos comido ceviche de maná. Hemos preparado ají de maná. Hemos preparado maná a la choriana. Seco de maná. Ya estamos hartos de maná. Quejándose, murmurando, ¿no? Otra vez el pecado, la murmuración. La vara de Aarón. ¿Quién es Aarón? ¿Por qué es tan especial él? Ese Aarón yo podría hacerlo igual que él, o quizás mejor. Y Dios le dice, ok, vamos a ver quién es el líder. Y florece su vara de Aarón. ¿Y cuántas veces nosotros nos quejamos de nuestros líderes, de nuestros esposos, cosas así? Y pensamos que es normal, pero es pecado. Qué lindo que había en el arca del pacto una tapita, se llama propiciatorio. Eso cubría esas 3 cosas. Pero es una cosa cubrir el pecado, ¿no? Taparlo. Es otra cosa saber que hemos sido perdonados. Y el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, rociaba la sangre sobre el altar. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Quizás en nuestra cultura 7 no significa mucho. Vamos a decirlo así. Cada vez que tú lees en la Biblia 7, pon ahí en tu mente 100%. Esa es la idea, es el concepto, ¿no? Lo que hace su sumo sacerdote al rociar el propiciatorio 7 veces está diciendo, este pecado, esa rebeldía está cubierto y perdonado por completo, 100%. Qué importante es eso, ¿no? Pero el pueblo pasaba tiempo, un día, afligiendo su alma, ayunando, diciendo, Señor, este año hemos pecado. Este año, sin darnos cuenta, nos hemos desviado. Este año hemos vivido más como el mundo que como cristianos, ¿no? Este año, sin darnos cuenta, nos hemos caído en murmuración, en el chisme. Somos ingratos y cosas peores. Y nos reunimos, Señor, este día para pedir perdón. Lo que vamos a hacer es, va a venir Ricardo y va a tocar una canción. Y mientras que está tocando esa canción, vamos a tomar un poco de tiempo para que cada uno pueda reflexionar un poco. Decirle, Señor, sí, en este tiempo, en esos momentos, reconozco que hoy he pecado en tal cosa. Ven, Ricardo, ven. Y después de pasar un tiempo orando así, clamando al Señor, con Ricardo tocando, vamos a continuar unos minutos más, terminando la enseñanza. ¿Ok? Cuán importante es decirle, ok, Señor, quizás hay algo en mi vida perdón, tú lo sabes, Señor, y estaba evitando conversar contigo acerca de eso, pero hoy día, Señor, me has guardado. Y qué lindo poder confesarlo, Señor. Y si tú no conoces a Cristo, solamente decirle, quiero que tú seas mi Señor Jesús, porque dice tu palabra, cualquiera, todo el que invoque al nombre del Señor será salvo. Señor, me entrego a ti. Toma el control de mi vida, perdóname, límpiase, mi Señor. Quiero ser tu hijo, tu hija. Amén.